Bueno, en la tabla periódica decíamos existen los distintos elementos. Habíamos hablado de los elementos que estaban ordenados según el número atómico, por familias o grupos y por periodos. Entonces, habíamos tenido por acá, déjenme ver dónde estaban, acá. Mencionábamos que tenemos los elementos representativos, estos de aquí, de las primeras dos columnas, junto con todos los que vienen del grupo 3A, que sería el grupo 13, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 13, hasta el 18, y los elementos de transición, que son los que se encuentran en esta parte del medio. Habíamos hablado también de que existen algunos elementos como lantano y actinio que pertenecen a los metales de transición, pero se habían encontrado varios elementos que prácticamente tenían propiedades similares. De hecho, su configuración electrónica es similar. Por ejemplo, el lantano tenía ciertas similitudes con el cerio, el prometio, el neodimio, el samario, el europio, el gadolinio, etc. De igual manera el actinio, con el torio, el protactinio, uranio, neptunio. Entonces, tenían una configuración electrónica prácticamente igual, pero no se podían colocar en este espacio. Y por eso se colocaron fuera de la tabla periódica. Pero cada uno de ellos va a pertenecer entonces a esta ubicación. Esos son los elementos denominados lantánidos y actínidos, también conocidos como elementos de transición interna. Luego teníamos los elementos que se encontraban más a la izquierda en la tabla periódica eran los metales. Y los metales más reactivos son justamente los de estos dos grupos, metales alcalinos, alcalinotérreos. Por ahí aparece el hidrógeno, pero les dije que el hidrógeno no cumple con las propiedades de los metales. De hecho, ya vamos a hablar de las propiedades de los elementos según la posición en la tabla periódica, sino que simplemente por la configuración electrónica se había colocado en la primera familia. Pero para empezar, el hidrógeno es un gas. Entonces, pero los metales, ninguno de ellos, ¿sí?, es un gas. Entonces, por eso es que en algunas tablas periódicas el hidrógeno a veces aparece acá, a veces lo colocan en alguna parte del medio de la tabla periódica, encima. Y además tenemos otros elementos, como por ejemplo estos que se encuentran acá, boro, silicio, arsénico, en donde nosotros vemos esta división, una especie de gradita que vemos acá, que está haciendo énfasis en aquellos elementos que tienen un doble comportamiento. Habíamos dicho, un comportamiento, ¿se recuerdan la palabra que ocupamos? Comportamiento anfótero, porque puede actuar en algunas ocasiones como metales o como no metales, dependiendo de las condiciones de una reacción química. Entonces, básicamente, eso se conoce como semimetales o metaloides. Propiamente, los no metales son estos que se encuentran en este bloque de acá, en este verdecito: boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etc. Todos estos. Y estos que se encuentran en la última columna, que eran los gases nobles o gases inertes. Habíamos mencionado que esos eran los que tenían la configuración electrónica completa, dependiendo del número de periodo en el que se encontraran. Es decir, si yo me centro en el argón, es porque el argón es el que completa la configuración electrónica del tercer periodo. O sea, toda su capa de energía, el número 3,
se encuentra completamente llena de electrones. Entonces, como los electrones son los que interactúan para la conformación de compuestos, ¿sí? ellos prácticamente, perdón, ellos prácticamente no van a reaccionar, ¿sí? Salvo algunas excepciones, pero no propiamente para formar compuestos. Entonces, esa era, digamos, a grandes rasgos, la forma en que les exponía la vez pasada la tabla periódica. Ya los últimos elementos que nosotros estamos observando, que por ahí una tabla me enseñaron, pues ya andan por el elemento número 124, algo así, o 123. Son elementos, los últimos que se han encontrado no son elementos que se encuentran en la naturaleza, sino que son sintetizados en, por ejemplo, en este acelerador de partículas que queda en Suiza, ¿sí? En el CERN. En laboratorios así es que básicamente encuentran esos nuevos compuestos, pero que tienen una vida media bien pequeña. O sea, no pueden permanecer o no pueden permanecer, digamos que son bien inestables. ¿Sí? Se puede formar e inmediatamente desaparece. Prácticamente es así. Aquí aparecía, bueno, otra cuestión. Estos otros elementos, bueno, decíamos que esta columna era de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, etcétera. Luego vienen los metales alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, los elementos de transición, que prácticamente reciben el nombre de la familia, recibe el nombre a partir del primer elemento que aparece en cada columna, en cada familia. De igual manera, del grupo 13 en adelante, algunos reciben nombre en función del primer elemento que aparece en esa familia. Por ejemplo, el grupo 13 va a aparecer como familia del boro. Luego viene la familia de carbono, también conocida como carbonoides, la familia del nitrógeno. Estos pueden recibir el nombre de la familia del oxígeno, anteriormente se les llamaba también anfígenos. Luego estos reciben el nombre de halógenos, flúor, cloro, bromo, y estos son los gases nobles o gases inertes. Dependiendo, decíamos, de la posición en la tabla periódica, vamos a ver que los elementos van a tener una cierta cantidad de electrones de valencia. Estos electrones de valencia son los que se encuentran más externos y esos son los que van a interactuar en la formación de compuestos químicos. Desde aquí son los electrones que van a estar, que los elementos van a tener disponibles, ya sea para transferir, para donar, para compartir con otros elementos. Y así es como se forman los compuestos o moléculas. Entonces decíamos, los electrones de valencia que pertenecen al grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ese número corresponde o va a corresponder al número de electrones de valencia que tiene el elemento. Entonces habíamos dicho, déjeme ver, por ejemplo, si yo tomo el sodio, solamente va a tener un electrón de valencia.
¿sí? Pertenece al grupo 1A. Vamos a otro, por ejemplo, el calcio va a tener 2 electrones de valencia, pertenece al grupo 2A. El aluminio pertenece al grupo 3A, por lo tanto va a tener ¿cuántos electrones de valencia? Repito, el número de grupo señala el número de electrones de valencia. Entonces el aluminio va a tener 3. El germanio, grupo 4A, 4 electrones de valencia. El fósforo, grupo 5A, va a tener 5 electrones de valencia. El oxígeno, grupo 6A, 6 electrones de valencia. Luego, por ejemplo, el cloro, grupo 7A, va a tener 7 electrones de valencia. Y repito, los gases nobles o gases inertes, por ejemplo, el neón, pertenece al grupo 8A, tendría 8 electrones de valencia, 8 electrones en la capa más externa. Quiero ver. Ok, estuvo. Ok, ¿están copiando todavía? Voy a pasar a la siguiente. Esta cuestión, ahí está. Ahora, estos electrones entonces se van a encontrar en una zona externa, como les decía. Digamos que los orbitales más externos, o sea, los espacios
más externos en los cuales están esos electrones, eso se va a denominar capa de valencia. ¿Sí? Justamente esa capa conformada por esos electrones. Entonces, estos son los únicos que intervienen en el intercambio de electrones para conformar los compuestos químicos. A ver, por aquí. Bien, aparte de la capa de valencia, bueno, quiero ver si se puede, lo puedo proyectar o no. Parece que no. Bien, por ejemplo, eso es un esquema a partir de los modelos atómicos que habíamos visto previamente. Vean que estas capas más externas son justamente donde se alojan esos electrones. Repito, este es uno de los modelos anteriores, no es el modelo actual del átomo, pero nos sirve para ver más o menos, ¿verdad? Cómo es que están distribuidos los electrones dentro de esa capa de valencia, ¿sí? Dentro de esos orbitales. Entonces, aunque nosotros estamos observando aquí que hay una órbita alrededor del núcleo, los electrones realmente se van a encontrar, se van a mover, decíamos, a lo largo de ciertos espacios, espacios tridimensionales. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar los electrones. Sin embargo, el modelo, este que están viendo acá, puede servir para identificar que justamente hay algunos electrones que se encuentran más cerca del núcleo, pero que esos no van a formar parte de esas interacciones, de esa formación de compuestos. Los que van a permanecer van a ser estos que están más externos. Esos son los que van a conformar otros compuestos, van a conformar compuestos. Entonces, aquí aparece nuevamente la definición. Ya vamos a hablar de la regla del octeto nuevamente. La capa de valencia, capa electrónica más externa de un átomo. Entonces, aquí es donde se encuentran esos electrones que van a definir las propiedades, principalmente propiedades químicas del elemento. Lo que dice ahí arriba acerca de la regla del octeto. Los átomos tienden a ganar, a perder o a compartir electrones para alcanzar una configuración electrónica estable. Lo más que pueden llegar a tener son 8 electrones. ¿Sí? Por eso se llama regla del octeto. 8 electrones en su capa de valencia. Es el máximo que puede haber. Entonces, vamos a ver que las formas de cumplir la regla van a ser justamente las que dice acá. Primero, ganancia de electrones. Principalmente los elementos no metálicos son los que van a ganar electrones. Pérdida de electrones. Estos van a ser los metales. Y hay otros que van a compartir electrones. Eso va a depender de ciertas propiedades de las cuales ya vamos a hablar. ¿De acuerdo? La química siempre se da una situación reglas y conocemos algunas las reglas. Por ejemplo, la vez pasada les hablaba de la configuración electrónica. La configuración electrónica, nosotros seguimos una cierta regla para ir colocando los electrones en cada nivel, subnivel y orbital de energía, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la regla del octeto, pero también hay que considerar que hay algunos
algunos elementos que son excepciones a esta regla. En este caso, puede ser que algunos elementos como el boro o incluso el aluminio no cumplen con esta regla del octeto. Ellos no van a tener 8 electrones en su capa de valencia. Pueden tener como máximo 6. En algunos compuestos, también el fósforo puede tener más de 8. ¿Sí? En algunos compuestos. Entonces siempre existen, repito, esas excepciones, ¿verdad? Déjenme ver, vuelvo a la presentación. Abrir nuevamente. Ok. Entonces por eso, la semana anterior hablábamos de que existen ciertas notaciones, una notación principalmente, para nosotros poder establecer cuáles son los electrones de valencia de cada átomo. Entonces hablábamos de la notación electrón punto. Se llama electrón punto porque podemos colocar el símbolo del elemento y vamos a poner un puntito. Y ese puntito representa uno de los electrones. Esos puntos van a representar los electrones de valencia. ¿Sí? Esta notación también se conoce como notación de Lewis, porque él fue el que la estableció y definió, por ejemplo, el hidrógeno. Ya sabemos nosotros que es el elemento más sencillo, que solamente en su configuración electrónica tiene un electrón, nada más, y por lo tanto, un electrón de valencia. Lo vamos a representar así, el símbolo H y un puntito. El oxígeno, decíamos, yo ahí le he colocado, pertenece al grupo 6A. Entonces va a tener 6 electrones de valencia. Vamos a colocar entonces, ¿sí?, 6 electrones, 6 puntitos. Fíjense bien en un detalle. Principalmente se colocan estos electrones, esos puntos, se colocan como que estuvieran uno a la par del otro, ¿sí?, apareados. Entonces colocamos a veces 2 acá, 2 acá, y fíjense bien que estos dos, realmente no hay una regla para decir que estén así, separados o desapareados. Perfectamente podríamos colocarlos juntos, ¿sí? Este puntito ponerlo aquí. Y aquí quedaría entonces un espacio para otros 2 electrones. Repito, no hay una regla que nos diga que necesariamente tenga que ir los electrones apareados o desapareados. Pero fíjense que con el carbono pasa algo. El carbono pertenece al grupo. ¿Cuál grupo? Carbono, la C. ¿Ah? ¿A qué grupo? Sería 4A, ¿verdad? Que dicho en otras palabras sería 14. Nosotros pensaríamos que en el carbono pasa esto. A ver, me voy a poner otro color. Como repito, no hay una regla que me diga que los electrones pueden ir apareados o desapareados, pero podríamos pensar que el carbono puede tener 1, 2, 3 y 4 electrones de esta forma. Pero tiene una particularidad. Bueno,
El carbono es el principal componente de la materia orgánica, o sea, nosotros estamos hechos de carbono. El detalle es el siguiente, que el carbono, aquí por ejemplo, va a tener espacio para otros dos electrones y aquí para los últimos dos. Entonces podría formar aquí dos uniones, pero el carbono hace lo siguiente, reubica sus electrones para que queden todos completamente así, desapareados. Entonces, en lugar de formar solamente dos uniones con otros elementos, va a formar uno, dos, tres y cuatro. O sea, tiene cuatro espacios para formar lo que más adelante vamos a denominar enlaces. Entonces, aquí la distribución de los electrones va a quedar así, desapareados. Solamente uno a cada lado. Uno arriba, uno abajo, otro a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, esa característica es lo que le va a permitir conformar, como les digo, prácticamente el 90, más del 90% de la materia orgánica. O sea, nosotros que somos materia orgánica, estamos conformados principalmente de carbono, las plantas, los animales. ¿Sí? Cuando digo materia orgánica es materia viva. Luego tenemos ahí otro ejemplo, el bromo, que pertenece al grupo 7A o grupo 17. Entonces, el grupo 7A va a indicar que tiene 7 electrones de valencia y solamente va a haber un espacio aquí en donde puede caber otro electrón. ¿Sí? Y ahí es donde se completa la regla del octeto. Entonces podemos ir viendo todos estos elementos y colocar así la configuración electrónica. Ahí aparecen el sodio, el magnesio, calcio, aluminio, azufre, fósforo, cloro, arsénico, el neón, el flúor. ¿Sí? Y cada uno de ellos entonces está rodeado de sus electrones de valencia. Una forma sencilla, pero es eficiente a la hora de definir, repito, más adelante los enlaces, que de hecho, la vez pasada yo les explicaba, el elemento más sencillo que nosotros podemos identificar, bueno, que nosotros más conocemos, aparte del agua, va a ser el cloruro de sodio. ¿Sí? Quiero ver. De hecho, ahí están. Sodio. ¿Sí? Y allá tenemos el cloro. Entonces, si el sodio tiene solamente un electrón y se va a unir con el cloro, perdón, no le puse la L, se va a unir con el cloro tiene, si ustedes se fijan ahí, 7 electrones de valencia. Entonces, la propiedad, la propiedad de los metales es que ellos simplemente vienen, se deshacen de este electrón, lo donan, ¿sí? Y se lo va a venir a dar al cloro, por ejemplo. Entonces, aquí cuando se da esa transferencia de electrones, vamos a identificar algo que se denomina ion. Vale. ¿Qué pasa con los iones? Decíamos anteriormente que cuando hablábamos de un átomo, ¿qué pasaba con las cargas positivas y negativas? Con los protones y los electrones. ¿Qué habíamos dicho?
Ah, vale. Ah, primero la carga de los electrones es negativa, ¿verdad? Pero habíamos hablado también de protones. ¿Qué pasaba con la cantidad de protones y electrones? ¿Eran qué? Eran iguales. Entonces, ¿se recuerdan que cuando hablábamos del número atómico, decíamos que el número atómico representaba el número de protones? ¿Sí? Pero si es un átomo neutro, les decía yo, neutro quiere decir que las cargas positivas y las negativas están balanceadas. O sea, que si un, eh, si un elemento, si un átomo tiene, por ejemplo, 8 protones, va a tener también 8 electrones. 8 cargas positivas neutralizan a 8 cargas negativas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasa aquí? El sodio se ha deshecho, ¿sí? Se ha desembarazado y ha soltado el electrón de valencia que tenía. Entonces, esto ya no es un átomo neutro. Si ha entregado un electrón, él ha entregado una carga, ¿qué? Negativa. Entonces, como él suelta una carga negativa, va a quedar cargado ¿cómo? Positivamente. ¿Sí? Entonces, la representación es así. Si él suelta entonces este electrón, él queda cargado positivamente. Y como solamente es un electrón el que ha soltado, lo voy a dejar así, con un signo más. En cambio, el cloro, ¿qué ha pasado? Él ha ganado un electrón, ha ganado una carga negativa. Entonces él queda cargado ¿cómo? Negativamente. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner un signo menos. Cuando ustedes observen esto, este signo más o este signo menos, entonces les está primero indicando que esto es un ion, ya no es un átomo neutro. Entonces, este va a ser un ion positivo, ese va a ser un ion negativo. El ion que queda cargado positivamente se conoce como cation. Y el átomo que tiene carga negativa, o sea que es un ion, pero pero negativo, se conoce como anión. Vaya, ¿de acuerdo? Entonces van a ver, repito, algunos elementos que van a traer electrones, ellos quedan cargados negativamente, porque están atrayendo cargas negativas. Hay átomos que van a estar cediendo sus electrones, están cediendo sus cargas negativas para quedar ellos cargados positivamente. ¿Se entiende? Vale. ¿Qué pasa ahora con, bueno, con su configuración electrónica? Va a cambiar. Recuerden que configuración electrónica decíamos era cómo quedaban distribuidos los electrones en los niveles, subniveles y orbitales de energía, ¿verdad? Del átomo, ¿verdad? Pero ahora que uno ha ganado y el otro ha perdido electrones, esa configuración cambia. Y de hecho, si nosotros hacemos el análisis para identificar ahora cuántos protones, cuántos electrones tiene, la cosa ya cambia. Porque, repito, ya no estamos hablando de átomos neutros, estamos hablando de iones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es
el número atómico del sodio. ¿Cuánto? 11. Entonces, pero, repito, si ya aparece con este simbolito, o un signo más, quiere decir que ha perdido un electrón. Me permite un momentito, lo quiero ver. Uy, ya. Recuerden que nosotros aquí teníamos, aquí le presentábamos el número atómico y por aquí arriba le poníamos el número másico, decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, 23. Pero repito, vaya, el 11, el número 11 siempre va a representar el número de protones. Acuérdense, número atómico es lo mismo que el número de protones. El número de protones va a ser 11. Eso no cambia. El número de neutrones, ¿cómo lo calculábamos? Ajá, perdón. ¿Cómo, perdón? No. Número másico menos número atómico. ¿Sí? 23 menos 11. Ahora, ¿qué pasa con los electrones? Si aparece este simbolito, repito, ya no estamos hablando de un átomo neutro. Estamos hablando de una partícula cargada positivamente. Ha perdido un electrón. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos electrones va a tener? Si ha perdido un electrón, ¿cuántos va a tener? 10. A ese número le restamos un electrón. Ya no está balanceado esto, ¿verdad? Tenemos una carga positiva más, ¿sí? Y por eso tiene carga ahí positiva. Veamos otro caso. Número atómico del azufre. ¿Cuál es? 16. Ok. Digamos que aquí el número másico va a ser, eh, bueno, lo voy a dejar en 32. El número atómico indica el número de protones. Ah, perdón. Le voy a poner aquí este simbolito. Le voy a poner 2 menos. Ya les voy a explicar qué significa eso. Protones van a seguir siendo 16. Neutrones van a ser 32 menos 16. Número másico menos número atómico. En este caso coincide con los protones, ¿verdad? Pero recordemos, los neutrones tienen una carga, se llaman neutrones porque son neutros, ¿verdad? Vale. Pero ¿qué pasa con los electrones? Si observamos ese numerito, antes se colocaba menos 2. ¿Sí? Ahora por notación se coloca primero el número y luego el signo. ¿Sí? Cuando solamente ha ganado o perdido, simplemente se coloca el signo. En este caso, el sodio solamente tiene el signo más. Si aparece solo el signo más es porque ha perdido un electrón. ¿Sí? Entonces, el número 1 no es necesario colocarlo. Pero si ya aparece un 2 acá, seguido del signo negativo,
lo que está indicando es que ese átomo ha ganado 2 electrones. Por eso está cargado negativamente. Y si ha ganado 2 electrones, ya no va a quedar igual que el número de protones. ¿Sí? Si fuese un átomo neutro, aquí yo debería colocar 16, ¿verdad? Si fuese un átomo neutro. Pero si me aparece 2 menos, quiere decir, repito, que ha ganado 2 electrones. O sea que yo tendría que sumarle. O sea que si aquí me aparece 2 menos, aquí le sumo 2 al número de electrones. ¿Sí? Entonces va a tener en este caso 18 electrones. Tiene 2 cargas negativas más que las cargas positivas. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ocurre cuando existe esa transferencia de electrones. Pues ya no estamos hablando, de nuevo, no estamos hablando de átomos neutros, sino que estamos hablando de iones. Si el ion tiene carga positiva, se llama catión, y si el ion tiene carga negativa, se llama anión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? A ver, les voy a pedir que hagan este mismo ejercicio, pero les voy a poner 2 especies diferentes. Les voy a poner, por ejemplo, que calculen el número de protones, neutrones y electrones para el aluminio 3 más. Y quiero ver, ¿cuál otro? Vale, les voy a colocar aquí la información. Aluminio, número atómico, 13. Ok, déjenme ver por aquí. A dormir esta cosa. A ver, les voy a poner esto. Pa, 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 pam. Y el fósforo es 15. Vale. En esos dos, aluminio y fósforo, identifiquen cuál es el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Protones, neutrones y electrones para cada caso. Este chivo conmigo. No fue al concierto. Sí.
¿Ah? ¿Ya estuvo? A ver, ¿cuál le queda 10? 11. ¿Por qué 11? ¿Quiero ver? Ajá, les queda 10 y aquí les queda 20 electrones. Vale, vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Aquí voy a colocar cuántos protones. 13. Eso no cambia. El número atómico me indica el número de protones. Aquí va a ser 3. Neutrones, 27 menos 3. Ahora, con los electrones. Si fuese un átomo neutro va a ser 13. Pero me indica que perdió 3 electrones. Perdió 3 electrones, entonces voy a restarle 3. 10. Fósforo. Número de protones, 15. Número de neutrones, 33 menos 15. Recuerden, el número de neutrones está dado por el número másico menos los protones. O número másico menos el número atómico. ¿Y qué pasa con los electrones? Ha ganado 5. ¿Sí? Ha ganado 5 electrones, por eso tiene carga de 5 negativo. O sea, ¿qué sería? 15 más 5 electrones. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos desarrollando, ¿para qué nos sirve? Habíamos dicho que las propiedades que nosotros vamos a estudiar a continuación se basan justamente en esto. En el número de electrones, principalmente, bueno, número atómico, número de electrones, número de neutrones. Entonces vamos a identificar cuáles son esas propiedades que se denominan propiedades periódicas. Las que vamos a estudiar acá son estas. Primero, las propiedades metálicas.
o el carácter metálico. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza a un metal? Principalmente cuando van a formar algún compuesto. Luego tenemos el tamaño atómico, o también conocido como radioatómico. O sea, qué tan, cómo va a ser esa área, digamos, ese espacio que ocupa un determinado átomo. También tenemos el tamaño iónico. ¿Qué pasa en este caso con estos elementos, estos átomos que estamos viendo que algunos van a ganar, otros van a perder electrones? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el tamaño cuando se da ese proceso de ionización, así se llama? De hecho, el número 4 dice que es la energía de ionización. O sea, va a haber una cierta cantidad de energía o, como dice ahí, un potencial de ionización. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Miren, todo en la química, y por eso yo les he mencionado anteriormente, ¿verdad? En la vida nada es gratis, nada. Por mucho que nos digan que nos regalan cualquier cosa, no, nada es gratis. Todo tiene un costo. Ah, pues aquí igual, ¿sí? Los átomos no es que simplemente van a donar electrones, no. Hay también asociado a eso hay una cierta cantidad de energía. Vamos a ver también, vamos a estudiar qué es la electronegatividad, que es una propiedad bien importante, porque a partir de ella se pueden definir las fuerzas que existen cuando se entrelazan distintos átomos. Y por último, la afinidad electrónica. Bueno, de hecho vamos a ver, para cada una de estas propiedades que aparecen ahí, vamos a ir viendo cómo cambian. Algunas de las tablas periódicas aparecen datos específicos para, por ejemplo, la electronegatividad. Presenta algunos datos de energía de ionización, por ejemplo, o del tamaño iónico. Por ejemplo, déjenme ver, permítanme un momentito. Esta tabla, vaya, por ejemplo, esta tabla, no sé quiénes tienen de este tipo de tablas. Aquí presenta la información, por ejemplo, de la configuración electrónica, el número atómico, el número másico, bueno, pero al reverso presenta otra información y ahí ya les va a aparecer, por ejemplo, radio, radio atómico, radio covalente, volumen atómico, potencial de primera ionización, que son las propiedades que aparecen ahí, electronegatividad, conductividad eléctrica, hay varias, o sea, les presenta varios valores, ¿sí? Incluso en algunas aparece hasta la forma que va a tener el empaquetamiento, digamos, que tienen los distintos átomos, ¿verdad? Cómo está estructurado.
un determinado elemento. Si nosotros observamos los metales, vamos a comenzar hablando de las propiedades metálicas. Si comenzamos hablando de las propiedades, vamos a ver que existen distintas características o propiedades que a simple vista los podemos ver. Brillo metálico es característico. Si ustedes ven que un metal va perdiendo ese brillo es porque ya está dándose otro proceso, que sería el proceso que nosotros llamamos de oxidación. Ya se oxidó. Principalmente va a ser porque, si se llama oxidación, es porque el metal se está combinando con oxígeno. Pero si el metal es puro, ¿sí?, va a tener un brillo metálico. Solamente lo va a opacar, repito, procesos como la oxidación. ¿Qué otras propiedades? La conductividad. Cuando digo conductividad, puede ser conductividad térmica o conductividad eléctrica. Si ustedes ponen un metal al fuego, va a llegar un momento en que ustedes están experimentando el calor, ¿verdad? Si se calienta demasiado, ustedes hasta pueden soltar el metal. Conductividad eléctrica, ¿sí?, porque ahí solamente aparece conductividad, pero puede ser esos dos tipos de conductividad. La conductividad eléctrica es cuando ustedes sienten un corrientazo. No sé si de pequeños le habrán metido la tijera al enchufe, ¿verdad?, y ahí sintieron el corrientazo. Eso es conductividad eléctrica. Aparecen otros como la maleabilidad y la ductilidad, son otras propiedades. La ductilidad tiene que ver, si ustedes se fijan, la forma en que se presentan los metales, en algunas ocasiones, vaya, por ejemplo, si ustedes trabajan, si alguien o ha visto trabajar las conexiones, ¿sí?, conexiones eléctricas, que utilizan unos alambres de cobre de distinto grosor, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad que es justamente de los metales, se pueden formar hilos. Y la maleabilidad tiene que ver con la formación, pero de láminas, ¿sí?, como el aluminio, que nosotros vemos las láminas que ponen en los techos. Entonces, esas son propiedades metálicas. Arriba, en el primer párrafo, lo que le señala es cómo va a variar, cómo va a cambiar ese carácter metálico si nosotros nos desplazamos, ya sea a la derecha de la tabla o hacia abajo. Bueno, dice ahí, por ejemplo, los elementos tienden a disminuir su carácter metálico al pasar de izquierda a derecha. Y eso lo podemos verificar fácil porque vemos, en la parte izquierda tenemos los metales más, que reaccionan más fuertemente. Pero en la derecha, ¿qué tenemos? No, metales. ¿Sí? De izquierda a derecha, el carácter metálico disminuye. Y en las familias, dice que va a disminuir de abajo hacia arriba. Y esto es lo que les mencionaba previamente. Esa línea quebrada que ustedes tienen en la tabla periódica separa los elementos metálicos de los no metálicos. Y aquellos elementos que se ubican justo a la derecha y justo a la izquierda de esa línea es lo que presentan el carácter anfótero, ¿sí?, o propiedades anfóteras, que es lo que les decía. Puede comportarse en algunas ocasiones como metal y en otras ocasiones como no metal. Y ahí abajo, ¿qué dice? Bueno, se conocen como semimetales o metaloides. Esa es la zona de anfoterismo. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre metales, no metales y metaloides, sobre todo cuando existe
un movimiento ahí, ¿cómo le dijera? Un desplazamiento que tienen los electrones dentro de los mismos metales o dentro de los no metales o metaloides. Esas son las propiedades metálicas. Bueno, y ahí no aparece, pero una de las propiedades, ya a nivel atómico, una de las propiedades de los metales es que ellos siempre van a ser bien dadivosos y van a donar sus electrones. Los van a dar a otros. Es lo que hacen. Por eso es que ellos van a quedar así. Van a quedar cargados positivamente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? No. Lo que pasa es que el mercurio tiene la característica, primero, es más que todo por una cuestión de la disposición que tienen los átomos, porque es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Entonces, pero sí es el más denso de todos, ¿sí? La densidad, o sea que es bien pesado realmente. Ajá. Bueno, y tóxico además. Antes, por ejemplo, ahora porque ya se están utilizando otro tipo de termómetros, ¿verdad? Pero antes los termómetros eran de mercurio. Podía provocar algún tipo de intoxicación. De hecho, por allá por los años 20, bueno, desde los años 1800 incluso, ustedes han leído o han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ah? Ajá, del sombrerero. ¿Conocen al sombrerero loco? El zapatero, no, hombre, sombrerero, ¿eh? ¿Por qué? ¿De dónde nació el sombrerero loco? En aquella época, como les digo, en los años 1800 e inicios de 1900, era muy común, ¿verdad? Que la gente anduviera los hombres sobre todo, andaban con sombreros de esos de copa. Entonces lo hacían, pero con ciertas pieles, ¿sí? Que tenían que tratarlas necesariamente con mercurio. Entonces los sombrereros manipulaban el mercurio y al manipularlos estaban intoxicando al punto de que quedaban locos, ¿sí? Empezaban a tener alucinaciones. Entonces de ahí fue que Lewis Carroll creó el personaje del sombrerero loco, porque ellos tenían contacto con el mercurio. Otro dato histórico. Bueno, ahorita todo el mundo creo que anda con esos relojes de los smartwatch, ¿verdad? Antes, antes andaba, se utilizaban de aquellos relojes de aguja, ¿sí? Pero
igual, por ahí por la misma época en que se manipula, es que miren, a través de la historia el ser humano ha manipulado ciertas sustancias que después se han venido a dar cuenta que son tóxicas. Fíjense que las agujas del reloj, lo que hacían las mujeres era que con pincelitos les ponían radio, un material radiactivo, un elemento radiactivo. Y eso hacía brillar las agujas. El problema es que para ponerlas en las agujas, ellas se pasaban el pincel en la lengua y lo metían en el radio. Entonces esas mujeres brillaban en la noche. Sí, eran fosforescentes. Porque el material era radiactivo. ¿Qué más? Tamaño atómico o radioatómico. Vaya, miren, yo soy malo para dibujar, así que me van a disculpar. Digamos que nosotros tenemos esto, un huevo, vaya. Cuando hablamos de radio atómico, estamos hablando desde el punto central, ¿sí? Digamos que queda por aquí, vaya, el centro. El radio es la distancia entre el centro y cualquier punto de esta línea, de este círculo que yo acabo de dibujar. Entonces va a ser la misma distancia a lo largo de de toda esa circunferencia. Lo mismo es acá. El radio atómico prácticamente se define entre el núcleo y la capa externa de electrones. De nuevo, en el primer párrafo se presenta cómo va a cambiar el tamaño o radio atómico, dice en la tabla periódica, de izquierda a derecha, va a ir disminuyendo, va a haber un decremento. O sea, si venimos de izquierda a derecha en los periodos, tamaño atómico o radio atómico va a disminuir y va a aumentar de arriba hacia abajo. Dice ahí, esto se debe a que a medida que se avanza en el periodo, se está en un mismo nivel de energía, pero se van incrementando las cargas eléctricas. Se van sumando más electrones. O sea, si nosotros nos vamos desplazando a la derecha, perdón, a la derecha de un mismo periodo, la cantidad de electrones va incrementándose y entonces va habiendo más niveles, más orbitales, ¿sí? Y por lo tanto se va incrementando la distancia entre el núcleo y esa capa más externa de electrones. ¿Qué pasa? La fuerza de atracción electrostática es cada vez mayor y el átomo se va haciendo más pequeño.
Entonces el radio atómico es justamente eso que les decía, la distancia al núcleo, ¿sí?, de los electrones de la capa de valencia, desde el núcleo hasta los electrones de la capa de valencia. Y ahí tenemos definido el radio atómico, o sea, el radio de un átomo. Entonces, algunas de las tablas tienen las medidas. ¿Se recuerdan? La semana pasada fue, ¿verdad?, que estábamos hablando de las medidas y hablábamos de la notación científica, ¿se recuerdan? Creo que se escribe así, no mal recuerdo. Angstrom. El radio atómico se mide en angstrom. Y un angstrom son, o sea, una medida microscópica. Es 1 por 10⁻⁻10 metros. ¿Qué significaba esto? Ese 10⁻⁻10. Ah, que este número está diciendo, un angstrom equivale a 0 punto. Me va a aparecer el primer número, el primer 1, hasta la posición número 10. O sea que yo debo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta aquí me aparece un 1. En esa medida están medidos los radios atómicos. ¿Sí? Están definidos los radios atómicos. Entonces es una escala microscópica. No menos. Ok. Bueno, como usted va a retirar, ¿no?, pero ya tiene grupo, ustedes van a trabajar. Sí. Vaya. Vaya, no solamente indicarles, ahorita todavía no vamos a hacer el receso, pero sí quiero indicarles que preferiblemente que hagan los grupos hoy, grupos de laboratorio, o mesas de laboratorio, equipos de trabajo, como que ustedes quieran llamarlo, de máximo 5 personas. Eh, Sí, porque son los que van a trabajar las mesas o equipos de trabajo en el laboratorio. Entonces yo voy a asignarle un número y según ese número ustedes van a... Recuerden que tenemos el 13, ¿verdad? 13 de septiembre. Vamos a dividir los grupos porque, o sea, ustedes son un grupo bastante numeroso, entonces van a ser grupos pares, grupos impares. ¿De acuerdo? Son 5, sí, 5 laboratorios. Y esta sería como una guía
para identificar cómo van a disminuir y cómo van a aumentar los tamaños del radio atómico, tamaños atómicos. De nuevo, algunas de las tablas periódicas tienen los tamaños, algunas, no todas. A ver, ¿este cuál es? Esto te la impreso. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. No, pero aquí solo esta información tiene, no tiene más. Quiero ver esta. Fósforo, ¿dónde está el fósforo? Gracias. Bueno, lo siguiente es solamente una guía más o menos de cómo queda una relación, digamos, del radio atómico según la posición de los átomos. ¿Sí? Bueno, el hidrógeno es más chiquito de todo, ¿no? El cesio, si ustedes se fijan, de todos esos es más grande. Solamente que ustedes van a ver que hay algunos elementos que no se define su radio atómico o tamaño atómico. ¿Por qué? Porque como la vida de los elementos es extremadamente pequeña, no se puede medir. Bueno, no, no me voy a detener en esto ahorita. Lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué más tenemos? Tamaño iónico. Es el mismo tamaño del átomo, pero ahora cuando ha ganado o ha perdido electrones. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el caso del sodio, en donde se convierte en ion sodio, ¿sí? Y se le suma, o sea, ha entregado un electrón. Entonces él se vuelve más pequeño. De la misma manera, cuando un no metal adquiere un electrón, entonces el átomo de cloro gana un electrón
se convierte en el ion cloruro. Ese es el ion cloruro. Y como ha ganado un electrón, se vuelve ligeramente más grande. Y es lo que les decía anteriormente. La partícula cargada positivamente es el catión, la partícula cargada negativamente es el anión. También algunas tablas periódicas tienen esa información. Ahora, mientras más electrones ganen, se van a hacer más grandes. Mientras más electrones pierdan, se vuelven más pequeños. Bueno, vamos a hacer ahorita el receso. Y para el final de la clase sí les pediría que por favor, si me pueden entregar el listado de los equipos de trabajo, me lo entregan hoy mismo. H2 Entonces piense bien que puede haber la presencia de iones poliatómicos, por ejemplo, en el que nosotros vamos a tener este ácido pierde estos dos hidrógenos. Esos hidrógenos se consideran prácticamente como que fueran protones, o sea, tienen una carga positiva. Cuando eso ocurre, vamos a tener un ion poliatómico. Sería así. Vean ustedes que si en este caso el hidrógeno se separa del ácido sulfúrico, vamos a tener esta especie. Este es un ion poliatómico porque ustedes van a ver que tiene 4 oxígenos y un azufre. Hago la aclaración porque en la siguiente diapositiva se habla justamente de los iones monoatómicos. Entonces, por ahorita, repito, nos estamos centrando en esto. Sin embargo, puede darse caso de que existan iones de esa forma. Y aquí se separa entonces el hidrógeno. Bueno, le voy a poner aquí un 2. Porque son dos hidrógenos los que hay acá. Entonces hago esta distinción porque puede darse el caso de que existan iones tanto monoatómicos como poliatómicos. Entonces ustedes van a ver que la carga eléctrica se presenta igual que en el caso anterior, en este. Cuando gana un electrón, decíamos, aquí queda cosino menos. Cuando pierde un electrón, entonces aquí queda cosino positivo. Entonces ahí va a ocurrir lo mismo. Entonces decíamos, esto creo que se lo mencioné anteriormente, que cuando se da ese intercambio o esa compartición de electrones, es porque los átomos buscan, bueno, principalmente metales y no metales, lo que pretenden es que su configuración electrónica se parezca a la del gas noble anterior, en el caso de los metales, o del gas noble próximo, los no metales. Y por eso se da ese intercambio de electrones. Entonces por aquí aparece. En este proceso nunca se han obtenido cargas eléctricas de iones monoatómicos, o sea, iones que provienen del
un solo átomo que está ganando o perdiendo electrones. Y dice e indica que las cargas pueden ser como máximo de +3 o de -3. Y les mencionaba previamente, si un átomo pierde electrones, bueno, pierde un electrón, dice, va a haber un decremento en el radio del ion que se forma. De hecho, comparando los tamaños, esa reducción es bastante grande. Es considerablemente menor que el radio atómico del que se formó. Y repito, si alguien entrega un electrón, si un átomo entrega un electrón, entonces se vuelve más pequeño. Si lo gana o si lo acepta, entonces se vuelve más grande. Ahora, ¿cómo va a variar? En este caso, ¿cómo va a variar el radio iónico? El radio iónico, conforme nos vayamos desplazando en la tabla periódica. Eso va a aparecer acá en este esquema. Va a haber un incremento yendo de izquierda a derecha y un incremento de arriba hacia abajo. Así que entraron todos. Cualquier cosa, ahorita voy a poner el sistema. A ver, voy a pasar la distancia ahorita. Aguilar Acosta, Denis. Porque hay que, como les digo, la siguiente semana, que es el parcial, prácticamente que solamente el parcial vamos a hacer. O sea, no creo que, bueno, no sé, que vayan a querer tener clase antes del parcial o no sé. Pero ¿cuántos somos más? Yo no sé. Le dije que No, cuando yo puedo arreglar, ya no ahora no tiene tres materias. ¿qué materia toma? Esa dice que la sacó. Esa dice que la sacó. Sacó una hora de... También, otra cosa. A media semana yo les coloqué una guía de ejercicio. Ayer me estaban leyendo que le había compartido una tarea de bioquímica, creo. Yo sinceramente no me acuerdo, estaba dormido cuando estaban subiendo las cosas, pero eso no es de ustedes, pues, no es tarea de ustedes. Lo que sí les dije es que a partir de mañana, miren, lo más seguro es que sea por la tarde, porque no he preparado todavía el laboratorio. Pero mañana por la tarde estén pendientes porque les voy a habilitar la evaluación que va a corresponder a la nota del primer laboratorio. Básicamente son temas, los temas que ustedes, si han revisado la guía, gracias, si han revisado la guía, pues esos mismos temas, ejercicios o preguntas similares a lo que ya aparecen. Eso sí, les voy a dar un tiempo límite para que lo contesten, para que respondan. Digamos había pensado unos 45 minutos. ¿Sí? Máximo. Pero se lo voy a dejar habilitado por prever el domingo para a más tardar. Lo tienen que haber respondido el día miércoles.
sea, lo voy a dejar ahí habilitado para que ustedes lo respondan cuando tengan chance. Gracias. Pero si no lo hacen, se quedan sin nota de laboratorio. Y eso fue porque, repito, no hemos tenido ahí el encargado del laboratorio, entonces nos atrasamos con esa programación. Hasta esta semana, bueno, de hecho el mismo día que me las compartieron a mí, se las compartí yo a ustedes. Así que, repito, los laboratorios van a comenzar el 13 de septiembre. Y esto me va a servir para programarlos. O sea, si ustedes vienen, por ejemplo, van a ver los grupos. Uno va a empezar a las 2:30 y a las 4 ya tiene que haber terminado. A las 4 entra el siguiente grupo. ¿Sí? Bueno, sería como entre 2:30 y 4:10, algo así. ¿Sí? A las 4:10 ya tendría que entrar el siguiente grupo. Y no sé si ustedes han visto, en la parte por aquí, los laboratorios de física y de biología, no sé si los conocen, viniendo de donde está el cancha, la cancha, ahí a un costado prácticamente quedan los laboratorios. Entonces ahí es donde vamos a regresar a el manual la semana pasada se lo entregué. Si no lo tienen, ustedes pueden pasar a colecturía a retirarlo. Ahí tienen la obligación de que se lo entreguen. Si no vinieron el día sábado anterior, entonces pueden pasar a retirarlo ahí. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra cosa? No, que no. ¿Qué otra propiedad periódica vamos a estudiar? Tenemos también la energía potencial de ionización. Yo les he mencionado previamente que cuando se da una ionización, siempre hay un intercambio. De nuevo, nada de grande. Entonces, esta energía potencial de ionización es la energía que se requiere, que se necesita para remover un electrón de un átomo o de un ion. Esa es la energía de ionización. Ahora, vamos a ver que existen principalmente dos, porque hay algunos átomos que pueden ceder, pueden intercambiar, pueden negociar, digamos, hasta con dos electrones. Entonces vamos a encontrar, incluso, de nuevo, en algunas tablas periódicas aparece la primera energía potencial de ionización. Entonces, esa va a ser la energía que se requiere para remover el primer electrón del átomo. Si es que puede entregar o puede removerse dos, por ejemplo. Entonces, si ya se va a remover un segundo electrón, entonces vamos a tener asociada una segunda energía potencial de ionización. Entonces, por ejemplo, el magnesio, ¿sí? Magnesio metálico, ustedes lo van a conocer en el laboratorio. El magnesio va a ceder un electrón y él va a quedar como ion magnesio, más uno, si ustedes se fijan, o simplemente, como les decía anteriormente, el signo más. Entonces, cuando él entrega su electrón, va a ganar. Dice que va por cada mol, que todos estos conceptos los vamos a ir viendo más adelante, va a recibir 176 kilocalorías. Y si todavía tiene la posibilidad de entregar un segundo electrón, se convierte de ion magnesio más 1 a ion magnesio más 2, entonces va a recibir otra cantidad de energía, que si ustedes se fijan es todavía mayor. A eso se refiere la energía potencial de ionización, a la energía que se requiere para remover un electrón o hasta un segundo. ¿Cómo va a variar esto con respecto al desplazamiento dentro de la tabla periódica? Pues básicamente va a quedar de la siguiente manera. Va a haber un incremento de la energía potencial de ionización viniendo de izquierda a derecha y un aumento
de abajo hacia arriba en las familias o grupos. ¿Qué otra propiedad periódica? Bueno, la que viene aquí es importante. La electronegatividad. Es la tendencia. La electronegatividad es la tendencia de un átomo a arrancar o a atraer electrones hacia sí mismo. Ahora, recuerden que les dije, los metales lo que hacen es que ellos van a entregar sus electrones, ellos los van a donar, y lo que los van a traer van a ser los no metales. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que los elementos más no metálicos, los que se encuentran más a la derecha y más hacia arriba, van a ser los más electronegativos. De hecho, el elemento más electronegativo es el flúor. Es un elemento que nosotros, bueno, de alguna manera consumimos cuando nos lavamos los dientes, ¿no? Porque es uno de los componentes de la pasta dental. Y ahí hace una aclaración, notar que es una tendencia, no es realmente una cantidad que tenga unidades o dimensiones. De nuevo, si ustedes van a algunas tablas van a tener el dato numérico. Esa escala o ese dato lo estableció Linus Pauling. Entonces ustedes van a ver que si tienen ese tipo de tabla o si ustedes buscan en alguna otra tabla periódica el valor de la electronegatividad, el valor más alto va a ser el del flúor y el siguiente más alto va a ser el del oxígeno. Entonces ellos prácticamente se van a quedar con los electrones de los demás. ¿Sí? Incluso si se mezcla el oxígeno con el flúor va a terminar ganando los electrones del oxígeno. O sea que incluso entre algunos elementos no metálicos, ¿sí?, la electronegatividad es bien importante porque nos permite identificar cómo van a ser esas fuerzas de atracción que van a haber entre átomos no metálicos. ¿Sí? Pero sí, definitivamente, entre un no metal y un metal, siempre que va a terminar ganando los electrones va a ser el no metal. Ya me entregaron todo, fatal y todo, y no he conseguido grupo. Pues me van a estar peleando.
Bueno, yo no sé si están familiarizados con la teoría, pero ahorita, si ustedes se fijan, mucho de lo que hemos visto es meramente teórico. Ya por paciencia vamos a entrar a la parte de cálculo. No me preocupen. Sí. Le voy a pedir una calculadora para que la traigan. Porque vamos a trabajar con mucho Vaya, y la última propiedad que vamos a estudiar, recuerden, repito, hay muchas propiedades, según la propiedades periódicas, según la ubicación de los elementos dentro de la tabla periódica. Pero nosotros vamos a quedar con esta última, ¿sí? La electronegatividad, decíamos, radioatómico, radiodiónico, el otro era carácter metálico. Y aquí tenemos la afinidad electrónica. Es bastante similar, ¿sí? En cuanto a la cantidad de energía, dice que se libera o se absorbe cuando un mol de átomo, de ese elemento en estado gaseoso, gana un electrón. Los principales cambios que vamos a verificar acá son únicamente, bueno, obviamente los periodos prácticamente, de izquierda a derecha van a aumentar. Y realmente hay muy poco cambio en las familias. En las familias. Aparece nuevamente ahí la cantidad de energía requerida cuando, en este caso, cuando un átomo gana un electrón. Bueno, yo lo voy a hacer más o menos que al azar, de forma aleatoria. Voy a pedir que por favor anoten el número de grupo que corresponde. Carlos Humberto Aparicio Segura. Eliseo Amílcar López Portillo y Pérez Peña Samuel Ernesto, Nava Aragón, González Sion, grupo número 1. Cristina Eunice Gómez Canales, Ángel Andrés Mendoza Majano, Sara Berenice Constancia Murcia, Lula Alexander Guerrero Chacón, Eric Giovanni Barrera Enrique, grupo 2. Ochoa Meléndez, Bernardino, Flores Ramos, Marco, Gutiérrez Vázquez, Juan José, Gerson, Hernández Vecino, grupo 3. Ricardo Alexander Castellanos Paredes, Yancy Saraí Castro Pineda, Denis Josué Aguilar Acosta, Fernanda Anelis Cortés Chávez, grupo 4.
Gabriela Abigail Torres Ramírez, Emerson José Hernández Campos, José Francisco Ramírez Escobar, Mejía Barrera Elías, Pérez Vázquez, Jesús Antonio, Grupo 5. Alonso Romero, Mengíbar Carpio, Cardosa Torres, Ramírez Rochac, Ponce Ábrego, Grupo 6. Carrillo Santos, Escalante Hernández, Tejada Pérez, García Lue, Gracia Alfaro, Grupo 7. Van rotando. Y esto que estamos aquí. Equipo Alfa, bueno, maravilla, ¿qué? Onda Dinámica, Escuadrón Lobo, Grupo 8, vaya. Ya saben quiénes son. No lo pueden mencionar. Hernández Guevara, Edgar Rodríguez, Guardado Flores, Ramírez Vázquez, Grupo 9. Pineda Miranda, Cornejo Belloso, Castillo Carrillo, Romero Mozo, Cuellar Hernández, Grupo 10. Castro Pineda, Coto Segura, Echeverría Costa, Hernández Mejía, Landaverde López, Grupo 11. Río Calzadilla, Rivera Calderón, Chico Umaña, Miranda Aguilar, Grupo 12. Contreras Bautista, García Méndez y Santo Cruz, Grupo 13. Torres Hernández, Tejada, García, Bautista Sigüenza, Coche García y Torres Navidad, Grupo 14. Rivas López, Escobar Arriola, Linares Lazo, Morales Díaz, Aguilar Gómez, Grupo 15. Sorto Salgado, Guillén Pérez, Salvador Navarro, Alfaro Beltrán y Rojas Vega, Grupo 16. ¿Lo anotaron? Vale. Entonces digamos que eso es ¿qué sería? Resumen, digamos, de cómo varían las propiedades periódicas según la posición de los elementos en la tabla periódica. Van a ver ustedes que algunas fechas dice que las que van aumentando de izquierda a derecha, energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica. En los periodos de izquierda a derecha disminuye el radio atómico de derecha a izquierda. En las familias el radio atómico aumenta hacia arriba. Y de arriba hacia abajo disminuye la potencial de ionización, la electronegatividad. Vale. Vuelvo y pregunto. ¿Han revisado la guía que les subí o no?
Eso, repito, les va a servir como, primero como referencia de qué es lo que voy a evaluar. Y segundo, pues para que saquen tus dudas ahí, pues, pero si no las han hecho, ¿de qué sirve? Por lo menos a ver qué es lo que le he colocado, ¿no? Pues. Solo usted. Usted la revisó, ¿no? ¿Qué pasó? No entiendo el lenguaje de señas. Esa es la guía de la batalla. ¿Me prometen que van a revisar eso? ¿Cuándo? Ahorita. ¿Ahorita? Sí, aquí. Ya la tenemos abierta. Ahorita. Va a venir pesadita parcial. Va a venir pesadita parcial. Por lo menos lo van a tener que calcular. Creo que todavía falta tema. Ah, ¿viste? Me parece que perdimos todavía una clase del sábado. Hagan la linda. No, pues yo le iba a proponer eso, pero ¿Por qué no pero lo que lo trabajen, pues, realmente, que trabajen esa guía y que yo les puedo dar una fecha. Miércoles. Pero ver, bueno, déjenme recordar la agenda. Pero el miércoles. Yo dije que miércoles. Miércoles yo le iba a proponer hacer como una tutoría, pero que, como un repaso previo al parcial, pero que de veras hagan esa guía, pues que si encuentran alguna duda con respecto a algún tema en específico, pues en esa tutoría me dicen. La haríamos por Teams. Ahora, el otro detalle es que no sé si hace falta alguien que no esté inscrito en el grupo de Teams. Va, entonces al final se acerca para que lo agregue. ¿Alguien más? Ya está todo. De veras, ya están todos en el grupo de Teams. ¿Todos los demás? Porque fíjense que, por ejemplo, esta parte, ¿cómo se evalúa? Esta parte yo les voy a dar, mire, tiene estos 3 o 4 elementos, dígame cuál es el más electronegativo de todos. Y ustedes solamente por la posición en la tabla periódica tienen que identificar. Le doy otros 3 o 4 elementos, quiero que me digan cuál es el que tiene mayor radio atómica o menor radio atómica, o que los ordene pues en orden ascendente o descendente según la teoría que hemos visto ahora. Y eso es un intento parcial. Por eso les digo, revisen esa guía, intenten resolverla, por lo menos vean la cosa. Entonces yo programaría la tutoría. Quiero ver, pero no me toca madrugar todos los días prácticamente, así que sugiero que la programemos para el miércoles. ¿Miércoles cuánto es? Miércoles 3 a las 7 de la noche, ¿vale? ¿Qué tienen claro? A las 7:30, pues.
noche no se come. Va, entonces quedemos. Miércoles 3 de septiembre, 7:30 de la noche. Yo les voy a compartir el enlace donde vamos a hacer la tutoría y pero repito, y sigo insistiendo. Vean ahí, intenten resolverlo. Si hay algo que no pueden o no entienden o no se acuerdan, lo vemos ese día. Aclaro cualquier duda. También el laboratorio yo lo voy a dejar habilitado desde mañana, todavía no sé la hora, pero lo más seguro es que sea por la tarde, hasta ese día miércoles, para que ustedes puedan hacer esa evaluación y ya tengan su nota de laboratorio. Bueno, vamos a llegar hasta acá.